Muy bien, vamos a retomar un poco lo que es la clase salario. Y acá creo que después de que había construido esta clase, agregué otras variables, por ejemplo, agregué un atributo que sería porcentaje de ahorro navideño y tenemos el ahorro navideño que sería el monto. En realidad lo que va a pedir el constructor es el porcentaje, porcentaje de ahorro navideño, y para obtener el monto lo que hacemos es multiplicar el salario bruto por ese porcentaje de ahorro navideño. Lo que es el salario neto, si lo mantenemos igual, que sería salario bruto menos cada una de las deducciones. Y con lo que es el método de impuesto de renta, habíamos agregado esta línea para que tome la lista de escalones y empiece desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Desde el monto más alto hasta el más bajo. Y sin embargo, al finalizar la operación, tiene que devolver la lista a la forma original. Entonces acá necesitamos otro reverse. Después teníamos salario temporal igual al salario bruto y empezábamos bueno, inicializábamos aquí el impuesto de renta que va a ir sumando con cada iteración. Luego aquí creo que había un error en esta línea porque después de que se ubica en uno de los escalones, realiza la diferencia entre el salario temporal y el límite inferior de ese escalón por el porcentaje de deducción. Lo siguiente que hace es asignarle al salario temporal el límite inferior. Creo que anteriormente lo tenía como salario temporal igual a salario temporal, entonces ahí había un error. Ok, lo siguiente que voy a hacer es, para que esta clase sea un poco más descriptiva, voy a renombrarla, voy a cambiar el nombre a eh, deducciones por salario. Ok, y acá a esta otra clase la llamaré nada más deducciones. Porcent bueno, será porcentajes de deducciones. No, esa la voy a dejar igual. Vamos a ver con lo que es. Ok, listo. Vamos a. Ok, ahora lo que voy a hacer es trabajar un poco con Management Studio. Tengo instalado tengo instalado en mi computadora localmente SQL Server. En SQL Server voy a seleccionar Database Engine, luego el nombre de la computadora y Windows Authentication para conectarme a este servidor local. Ahora lo que voy a decirle es use master. Nos posicionamos en la base de datos master. Y ahora le voy a decir create database y vamos a llamar a esta base de datos HRMS. Y ahora vamos a crear algunas tablas. Create table. Vamos a identificar cuáles son los objetos que tenemos en cada una de las tablas. Por ejemplo, para crear la tabla empleados, que vamos a necesitar eh, algunas variables como ID empleado int, y vamos a decirle que es primary key. Luego vamos a necesitar nombre empleado, que eso va a ser varchar
y podemos darle una extensión de 25, luego apellido, varchar igual puede ser con una extensión de 25, edad va a ser tipo entero, puesto empleado va a ser varchar y de igual forma dejémoslo a 25 y tenemos fecha ingreso, que eso va a ser date time. Ok, creamos esta tabla. Ahora vamos a crear otra tabla que va a almacenar los porcentajes de deducción. Vamos a escribir todo el nombre. Porcentaje de deducciones. Aunque el nombre sea extenso, pero lo más conveniente es tratar de ser lo más descriptivos posibles. Ok, a esta tabla le vamos a crear una columna de más, que esa columna no está en la clase. Lo que va a almacenar es un ID o primary key, y esta parte de acá lo que hace es que vaya incrementando. Lo mismo sucede con esta tabla de renta escalones, que esa es la contraparte de esta clase. Y como no tenemos un primary key aquí, entonces lo agregamos en la tabla. Ok, voy a ejecutar esta tabla y voy a ejecutar esta otra. Si refrescamos acá el servidor, vamos a buscar nuestra base de datos y en tablas. Ok, acá cometí un error porque creamos la base de datos, pero no nos posicionamos en ella. Entonces, HRMS, para que estas tablas se creen en esta base de datos, que de hecho antes se crearon en la base de datos master. Entonces, le damos acá esta sentencia de que use la base de datos HRMS y ahora sí vamos creando las tablas. Ok, refrescamos. Vamos a el folder de tablas y ya nos aparecen las tres tablas que creamos. Ok, probablemente más adelante tenemos que crear más tablas, pero por el momento vamos a trabajar con estas. Lo que vamos a hacer es almacenar de una vez lo que es la información de registro de empleados, por ejemplo, que cuando se registra un empleado, ese vaya directamente, se guarda en la base de datos. Y entonces lo primero que vamos a hacer es en nuestro proyecto de interfase vamos a agregar un nuevo item que va a ser appconfig. Es application configuration file. No hace falta cambiarle el nombre, lo podemos dejar de esa manera y le damos a agregar. Ok, acá vamos a crear lo que sería el nombre o lo que sería connection string. Connection string. Ok, esta etiqueta la abrimos y la cerramos.
y adentro vamos a crear otra etiqueta que nada más va a decir add y acá vamos a necesitar name y dentro de esta string vamos a agregar el que acá sí. Vamos a agregar toda la conexión, el nombre de toda la conexión para poder utilizarla en diferentes ubicaciones. Entonces, esto era una extensión, una conexión vieja que tenía de otro proyecto. Server connection string. Ok, acá sería el nombre de la conexión que voy a llamar HRMS con the connection y la base de datos se llama HRMS. Todo lo demás puede permanecer igual porque ese es mi servidor local y estamos con esta parte. Guardamos y podemos cerrar esto. Ahora voy a mi capa de datos y voy a borrar esta clase que tengo acá y voy a crear una nueva clase que se llama TL empleados. Ok, eso va a ser public. Además, vamos a agregarle lo que sería el connection string. Bueno, vamos a crear una variable que se llama conString. Por el momento la iniciamos como vacía. Vamos a crear un constructor vacío. Va a ser el constructor de esta clase. Y adentro le vamos a decir que a nuestro connection string, nuestra variable que se llama connection string, le vamos a pasar eso. Entonces, HRMS con. Ok, acá instalamos el paquete que contiene este objeto. Ok, una vez instalado el paquete que contiene este objeto, entonces observen que ya se elimina el error. Este objeto configuration manager tiene un método connection string. Le pasamos el nombre del connection string y va a buscar lo que sería según una cadena de connection string que tenemos acá en esta sección. Ok, ahora vamos a crear un método. Vamos a crear un método public y va a ser tipo booleano y lo que va a hacer es registrar empleado. Nosotros le vamos a pasar un objeto tipo empleado. Ok. Ok, acá hay varias cosas. Aquí no es del empleado, sino es empleado. Y de hecho acá voy a cambiarle el nombre a DL empleado nada más. Ok, tenemos que hacer la referencia al entity layer. Entonces vamos acá
Project